respiración. Y antes de hablar de la respiración, porque nos gusta más hablar de una respiración con un enfoque más funcional, holístico, no porque holístico sea malo, sino por tratar de justificarlo de manera científica, tenemos que hablar un poquito del dolor. Seguramente ustedes ya saben o están muy familiarizados con el dolor, pero recordar que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño de un tejido o un daño potencial de un tejido. No necesariamente tiene que estar algo dañado, pero el dolor nos está indicando que algo se puede dañar, ¿no? A nosotros nos gusta explicarlos en la clínica que el dolor es como la alarma del coche. Tú no sabes por qué está sonando la alarma. A lo mejor se lo están robando o a lo mejor le dieron un balonazo, ¿sí? Pero es una alarma que te está diciendo que algo está pasando con tu coche. Si tú no le pones atención a tu alarma, no vas a ver cuál es el problema. Pero en sí, el problema no es la alarma. ¿Sí? O sea, entonces el dolor para nosotros es una alarma. La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo, los nociceptores, y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nociceptivos tisulares. ¿Okay? La nocicepción puede estar influida por otros factores como psicológicos, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un daño en un tejido. Pueden haber diferentes detonadores de dolor. Entonces, comprendiendo un poquito qué es el dolor, voy a saber el potencial brutal que tiene la respiración en cuanto al dolor. Recordar un poquito la conductividad de la piel. El cambio de calor y la electricidad se transmiten por los nervios y el sudor a través de la piel. La conductividad a nivel aumenta en ciertos estados emocionales y durante los sofocos que se presentan en la menopausia. Y también se llama a esto respuesta electrodérmica y respuesta galvánica de la piel. ¿Por qué recuerdo esto? Porque voy a mostrar un estudio científico, las conclusiones, donde justamente esto fue la medición que utilizaron para hacerlo. Porque el dolor no es medible, el dolor es personal. Entonces, ahora por eso estamos recordando esto. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a hablar de un estudio que se hizo en base hacia la respiración en el Departamento de Psiquiatría y Medicina Psicosomática en la Universidad de Regensburg, perdón, no sé hablar alemán, si mi pronunciación fue incorrecta, en Alemania, ¿ok? Y hablaron del efecto de la respiración profunda y lenta sobre la percepción de dolor, la actividad autónoma y el procesamiento del estado de ánimo. Y este estudio se utilizó para ver qué relación había entre la respiración y el dolor. Y usaron la respiración lenta profunda en pasivo, ¿sí? O en un ejercicio poniéndole atención directa a la respiración. O sea, fueron las dos comparativas. O sea, la utilizo en un ejercicio de relajación, ¿sí? De manera pasiva, recostado, supino, respirando. Y por otro lado, versus la respiración haciendo una sentadilla, pero concentrándome en la respiración. Vieron qué efecto tenía en ambas mecánicas, pero en ambos casos tenía que ser una respiración profunda, ¿sí? Se utilizaron 16 sujetos sanos, ninguno tenía dolor, ¿no? Se les pidió que realizaran una actividad que retara la atención mientras utilizaban la respiración profunda. Se les pidió que respiraran lentamente en una sesión de relajación, ¿sí? O sea, se compararon estos dos entornos o estos dos esquemas y se examinaron los umbrales térmicos. Por eso hablamos aquí en esta diapositiva o recordamos un poquito de la conductividad para medirlo de manera un poquito más subjetiva. Entonces se examinaron los umbrales térmicos de detección de dolor para estímulos de frío y calor, ¿ok? Y el perfil de estados de ánimo a través de las sesiones de respiración, que eso ya es más interpretativo, ¿no? Entonces se utilizaron estas dos comparaciones, a ver qué pasa cuando respiro estando acostado, sin hacer nada, concentrándome en mi respiración o exclusivamente, y qué pasa cuando estoy haciendo un ejercicio y me estoy concentrando en la respiración, ¿ok? Bien, los resultados fueron los siguientes. Los umbrales de dolor tuvieron cambios significativos en la intervención relajante de la respiración, mientras la intervención atenta no tuvo cambios tan significativos. ¿Ok?
los niveles de conductancia de la piel que indican la actividad simpática disminuyeron significativamente durante la intervención relajante, o sea, durante el ejercicio de relajación mediante respiración, versus que no tuvo un cambio tan significante cuando estaba haciendo el ejercicio. ¿Ok? Y en ambas intervenciones respiratorias mostraron reducciones similares en los sentimientos negativos, como la tensión, el enojo y la depresión. O sea, ya sea que haga la respiración haciendo un ejercicio como en una sesión de relajación, ambos se sintieron mejor en cuanto a su proceso emocional. ¿Ok? Dicho eso, nosotros, o bueno, más bien concluyeron este departamento, que la forma de respirar influye decisivamente en el proceso autónomo y el dolor. Lo que identifica como la respiración profunda en relajación como la característica esencial en la modulación de la activación simpática y en la percepción de dolor. ¿Qué quiere decir esto? Dicho en español, no en alemán, que es importante saber cómo respiro, ¿sí? Que si yo dedico tiempo a respirar, seguramente ya desde ahí voy a bajar niveles de dolor, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque no lo presentamos ahorita, pero hay otros estudios, por ejemplo, que indican que el patrón de respiración se altera cuando hay dolor, ¿sí? También, aparte de que hay un patrón de movimiento alterado, estamos hablando que la respiración es movimiento, entonces también hay un patrón de respiración alterado generalmente cuando hay dolor. Entonces yo tengo diferentes formas de atacar el dolor. Una es corrigiendo su movimiento, pero otra, y muy pasiva y muy sencilla, es modificando el patrón de respiración. ¿Ok? Por eso nosotros creemos que es muy importante la respiración. Y nos tardamos tanto en explicarlo. Entonces, ¿cómo respiro? Tenemos diferentes tipos de respiraciones. Primero, la respiración torácica, que es una respiración de estrés, normalmente para actividades físicas demandantes. Tenemos la respiración abdominal, que es una respiración de relajación. Ahora, yo les pregunto, antes de continuar esto, ¿el estrés es malo? ¿Quién dice que no? Levante la mano. Pero, ¿es malo sí o no? No, el estrés no es malo. Gracias al estrés nos hemos desarrollado o hemos evolucionado como seres humanos pensantes. Gracias al estrés, un perro es una especie que ha sobrevivido. O sea, un perro se estresa cuando lo va a morder otro perro y luego se relaja, ¿no? El problema es que el ser humano es el único ser, o de los pocos, que se queda estresado todo el tiempo, sin un estresor real, físico, que te esté molestando, ¿no? El estrés en realidad no es malo. Entonces, cuando yo respiro de manera torácica, lo utilizo generalmente para situaciones de estrés. Y cuando me refiero de estrés, no es cuando me regaña mi jefe de que es que no has vendido los suficientes tratamientos médicos, o es que no llegué a la nómina. No, me refiero a, por ejemplo, cuando vas a correr, cuando vas a una competencia, cuando estás corriendo porque se te dejó el camión y vas tarde al trabajo, ¿no? O sea, cuando tú necesitas esa situación de estrés, necesitas respirar de manera torácica. ¿Por qué? Porque necesitas oxigenar mucho más tus músculos que cuando estás relajada viendo Netflix. Cuando estás viendo Netflix, deberías de respirar más hacia el abdomen. ¿Por qué? Porque es cuando estás en un proceso de relajación. ¿Has visto un perrito cuando está dormido? ¿Un cachorrito? ¿Qué infla cuando respira? Su barriguita, ¿no? Su abdomen, ¿sí? Bueno, ahora imagínate que estás viendo Walking Dead, ¿no? Y estás así, ¿no? En vez de relajarte. Y luego te duermes y estás, ¿ok? Entonces, si tú estás relajada o relajado y estás teniendo una respiración de estrés, ojo, estás alterando el proceso de respiración. Si alteras el proceso de respiración, eres más factible a que tengas un patrón de dolor o tendencia a un patrón o un control motor alterado. Por lo tanto, es muy probable que tengas dolor, ¿no? Y curiosamente, la mayoría de las personas arriba de 30, el 90%, según la OMS, hemos padecido o vamos a padecer dolor crónico de espalda y de cuello, ¿no? Bien.
cuando tengo a mis clientes de pilates, lo primero que debe ver es cómo están respirando. ¿Están acostados en la cama de reformer? Deberían respirar abdominal. Si no están haciendo nada, todavía no han empezado el ejercicio, y yo los veo que respiran acá, digo, este está estresado, debería cambiar, ¿no? Llego con mi paciente y lo primero que veo es, ¿cómo está respirando, no? Dice, ok, algo debo empezar antes de comenzar a introducir el ejercicio. Bien, en pilates utilizamos la respiración 3D. Esta es exclusiva para pilates. No debo de respirar así por la vida. En la vida debo de respirar torácico o abdominal. Pilates utilizamos la respiración 3D, que es fomentar la respiración hacia la parte anterior, posterior y lateral de la caja torácica para reentrenar o contribuir un trabajo correcto del diafragma y por lo tanto tener una respiración que también no afecte o distienda el transverso abdominal, ¿sí? Por eso lo hacemos en 3D y no abdominal o no torácica, pero que también no llegue al punto de estar en este bucle de estrés, ¿no? ¿Y cómo respiro 3D? Pues evaluando que no respiren hacia el abdomen ni hacia la parte anterior de mi tronco, ¿ok? Hay otro que no es como tal una respiración, pero que lo metemos nosotros como respiración, que es la parte hipopresiva, porque es un control de la apnea y de la baja presión abdominal, y bueno, que también está interesante aprenderla, ¿ok? Pues bien, dicho eso, vamos a respirar en 3D. ¿Nos ponemos de pie? Imagínate que tu caja torácica es como un globo, ¿sí? ¿Cómo se infla un globo? Hacia todas las direcciones, ¿no? No se infla nada más hacia adelante. Si tú lo presionas hacia un lado, el globo, pues se va a ir a donde hay menos presión. Lo mismo va a pasar con tu caja torácica, ¿no? Si tú tienes cierta hipomovilidad en alguna zona, ¿sí? Seguramente cuando respires vas a ir hacia la parte donde tienes mayor movilidad, ¿no? Entonces, imagínate que yo estoy tenso de aquí, ¿no? De la parte torácica. También tengo poca movilidad en la zona dorsal. Entonces, cuando respiro, seguramente voy a hacer esto. ¿Sí? Entonces, que estoy fomentando más una zona hipermóvil, ¿ok? Entonces, cuando yo respiro en 3D, lo que me debo concentrar es en, primero, relajarme. Posteriormente, buscar respirar hacia los 3 planos, o sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, hacia arriba y hacia abajo.